explicaremos un poco de transferencia de calor, qué es conducción, la ley de Fourier y qué relación hay entre ellas. Primero, la conducción se va a producir en cuerpos sólidos. Como podemos ver aquí, tenemos una pared plana que tiene una temperatura mayor y una temperatura menor que están en contactos, donde va a haber obviamente va a haber un flujo de calor dada una cierta distancia o diferencia de distancia, lo cual obviamente va a determinar lo que es una magnitud de flujo de calor. Obviamente en esta pared plana podemos ver una relación de diferencia de temperatura, flujo de calor, distancia o diferencia de distancia, lo cual obviamente lo relacionan con una ley, la cual va a ser la ley de Fourier. Aquí podemos ver la ecuación, la cual va a ser Q igual a K por A por delta de T sobre delta de X. Resumidamente o específicamente tenemos Q es igual a K por A por temperatura final menos temperatura inicial sobre un delta de X o distancia, obviamente. Vamos a tener que el flujo de calor, que va a ser Q, va a ser igual a K, que es conductividad térmica del material. Obviamente el material que tengas puede ser bronce, cobre, acero, lo que tengas, va a tener un coeficiente de conductividad térmica. Tenemos A, que va a ser el área de tu figura. Tenemos delta de T, que va a ser pues, las temperaturas que vas a obtener en ellas cuando se le va a poner un calor. Y tenemos delta de X, que es la distancia. Tenemos que la conductividad térmica va a tener unas unidades, como las podemos ver aquí. Esto es todo sobre la conducción y la relación que hay entre la ley de Fourier y la conducción, obviamente. A continuación vamos a ver una práctica, un video práctica que hicimos y cómo se relaciona la transferencia de calor en ello y la ley de Fourier. En el siguiente experimento se somete un metal, en este caso una barra de acero 10-20 con diámetro de 1 pulgada y 50 centímetros de largo, a un crisol. Posteriormente se lo retira y por medio de un multímetro se mide la diferencia de temperatura en las partes inferior, media y superior, para posteriormente determinar la transferencia de calor por medio del material. Inicial de 70 y qué? 78, 92, 100, 137, 140, 150. 170 más. Dejémoslo hasta que empiece a bailar. 170 entonces. Sí, 170 podría ser. ¿Y arriba? 170, en el centro tendríamos 120, 120, 110, 110. Miren cómo la rapidez de flujo de calor empieza a tener relevancia, ¿no? 100 está en el centro. 80, 70. Ahí tiene que pagar por unos 40. Como así el sube. Ya. Yo quiero los datos. 60. En la mitad. No, acá. ¿Arriba? 60 arriba. 100 en la mitad. 100 en la mitad. 60 arriba, 100 a la mitad y abajo. Y ¿cuánto? 170. 170 abajo. Listo. Anteriormente mi compañero dio una breve explicación acerca de la conducción y la ecuación de Fourier en paredes planas. Como pudimos observar, en nuestro laboratorio sometíamos una barra de acero 10-20 a un crisol encendido y del cual obteníamos unas temperaturas y unos datos. Ahora consideraremos esos datos para un ejercicio en el cual tendremos en cuenta la resistencia térmica. Entonces, ¿qué es la resistencia térmica? Bueno, la resistencia térmica es la oposición o la resistencia a la conducción de los materiales. Entonces, al reescribir o al reacomodar la ecuación de Fourier, tenemos que el flujo de calor con condiciones de resistencia térmica de una pared es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre la resistencia térmica de la pared, que los valores obtenidos nos tienen que dar en vatios, donde la resistencia de la pared es igual al espesor de la pared sobre la conductividad térmica por el área, lo cual nos tiene que dar en grados Celsius sobre vatios.
A continuación, para el desarrollo de nuestro ejercicio, extraeremos los datos de nuestro enunciado, en el cual tenemos que K es igual a 52 vatios sobre metro por grado Celsius. Nos los da el ejercicio y también lo podemos extraer de una tabla. Tenemos la temperatura en la parte inferior que es igual a 170 grados Celsius, la temperatura en la parte media que es igual a 100 grados Celsius y la temperatura en la parte superior que es igual a 70 grados Celsius. También tenemos la longitud que es igual a 50 centímetros que es igual a 0.5 metros. El diámetro que es igual a 2.54 centímetros que en metros nos daría un valor de 0.254 metros. Con estos valores ya podremos obtener el área, que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En el caso, al resolver esta ecuación, tendremos un valor de 5.067 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Tenemos un esquema de nuestros cilindros y los flujos de calor hacia donde se dirigen, desde la parte inferior hasta la parte superior. Ahora las ecuaciones, en la cual tenemos que la resistencia a la conductividad térmica es igual a L medios sobre el coeficiente de conductividad por el área. En realidad es L sobre el coeficiente de la conductividad térmica por el área, pero en nuestro caso lo vamos a dividir en dos secciones, por eso es dividido entre dos, desde la parte inferior hasta la parte media y de la parte media hasta la temperatura superior. De esta forma sacaremos un promedio del flujo de calor. Y la ecuación para el flujo de calor es T1 menos T2 sobre la resistencia térmica a la conducción. Enseguida procederemos a desarrollar el ejercicio. Ahora con el desarrollo de nuestro problema. Primero vamos a calcular la resistencia térmica a la conducción, que como teníamos anteriormente era L medios por la conductividad térmica por el área. Entonces, teníamos 0.5 dividido entre 2 nos da 0.25 metros. Dividido entre la conductividad térmica, que son 52 vatios sobre metro por grado Celsius, por el área, que es 5.067 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto nos da un resultado de 9.488 grados Celsius sobre vatios. Ahora procederemos a calcular nuestro flujo de calor 1, que es igual a la temperatura en la parte inferior menos la temperatura en la parte media sobre la resistencia térmica a la conducción, que va a ser constante. Y esto es igual a 170 grados Celsius menos 100 grados Celsius sobre 9.488 grados Celsius sobre vatios. En nuestro caso se cancelan grados Celsius con grados Celsius y nos da un valor de 7.377 vatios. Ahora para nuestra segunda parte, que es el flujo de calor 2, que es igual a la temperatura en la parte media menos la temperatura en la parte superior sobre la resistencia térmica a la conducción, que esto es igual a 100 grados Celsius menos 70 grados Celsius sobre 9.488 grados Celsius sobre vatio. Cancelando los grados Celsius con grados Celsius nos da un valor de 3.116 vatios. Ahora nuestro flujo de calor total, que es el promedio de los dos flujos de calor. Entonces Q1 más Q2 dividido entre 2 nos da 7.377 más 3.161 vatios dividido entre 2 nos da un valor de 5.269 vatios. Enseguida procederemos a realizar el mismo proceso o el mismo desarrollo, pero tomando solo en cuenta la temperatura inferior y la temperatura superior. Ahora, teniendo en cuenta solo la temperatura en la parte inferior y la temperatura en la parte superior, recalculamos la resistencia térmica a la conducción con la ecuación L sobre la conductividad térmica por el área, que en nuestro caso, nuestro nuevo L será 0.5 metros, dividido entre 52 vatios sobre metro por grado Celsius por el área, que es 5.067 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto nos da un valor de 18.976 grados Celsius sobre vatio. Ahora, para calcular nuestro flujo de calor total, realizamos la ecuación de que la temperatura en la parte inferior menos la temperatura en la parte superior sobre la resistencia térmica a la conducción es igual a 170 grados Celsius menos 70 grados Celsius sobre la resistencia
a la conductividad térmica, que es 18.976 vatios sobre grados Celsius. Esto nos da un valor de 5.269 vatios, que es el mismo valor que obtuvimos en la parte anterior. De esto podemos deducir o podemos concluir que el flujo de calor en el ejercicio es constante, porque encontramos los mismos valores en ambos desarrollos, ya sea tomando las tres temperaturas en la parte inferior, media y superior, que solo tomando la temperatura en la parte inferior y en la parte superior. Muchas gracias y hasta la próxima.